Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar del día de hoy de la transformación del negocio, que va a ser impartida por el señor Carlos Pesani, que tenemos un gusto, un gran, enorme gusto de tenerlo esta tarde con nosotros. Les cuento un poquitito sobre el expositor. Don Carlos tiene más de 25 años de trayectoria en el mercado publicitario. Ha gestionado departamentos de producción de tecnología y de operaciones en muchos países como Argentina y Chile. Ha ocupado cargos de director regional de tecnología para el grupo Y&R en Latinoamérica durante casi una década. En diciembre del 2019 creó una consultora, Sanar Su Empresa, con el objetivo de ayudar a las empresas a replantear sus modelos de negocio y transformarse para apoyar su esfuerzo en también tener un proceso de edición con un libro titulado Usted puede sanar su empresa, en el que desmitifica la transformación digital y la pone al alcance de cualquier negocio. Para nosotros es un honor, don Carlos, tenerlo esta tarde con nosotros aquí entre los asociados de comunidad. Esperamos de que esta charla sea de mucho provecho para todos, la cual la estamos grabando y esta charla va a ser enviada posterior a todos los asistentes en conjunto con una pequeño resumen de la presentación que usted va a hacer el día de hoy. Perfecto, bueno, muchísimas gracias por la presentación, la generosa presentación y bueno, el honor es mío realmente porque bueno, llegar a una comunidad que no me conoce, en definitiva, es un voto de confianza que agradezco particularmente. Como digo, siempre yo vengo de la cocina, no soy un rockstar de la publicidad, ¿viste? No soy un Cardós, un Vega Olmos, o un creativo estrella de estos que salen en todos lados. Entonces es doblemente valioso y lo valoro un montón esta confianza, pero bueno, acá tenemos un contenido que espero que realmente les pueda servir y que puedan aprovechar. Y así que bueno, acá estamos. Muchísimas gracias. Sin más preámbulo, le compartimos pantalla para que pueda arrancar con la presentación. Perfecto. Bárbaro. Yo voy compartiendo. Listo. Nosotros vamos a hacer el monitoreo de todas las preguntas que hagan todas las personas que están y al finalizar la charla abrimos el espacio de dudas y consultas. Excelente. ¿Me podés habilitar para compartir pantalla? Así, Con gusto, ya se lo... Dura así es. unos segundos. Sí, Creo sí. que ya puede hacerlo. A ver, ahí está. Todavía no. Así les empiezo a contar. Bueno, Está vamos a habilitado. empezar a hablar. La idea, digamos, del libro y de esta presentación en realidad es lo que llamo 14 tips de transformación que son extraídos de los conceptos del libro, pero que no están en el orden del libro. Digamos que yo los agrupé de otra manera para crearlos como tips de transformación. Y la llamo esta presentación, que en realidad era una masterclass en Más Cartagena, empezó como eso, cómo sanar su agencia, ¿no? Porque vamos al core, digamos, de la cosa. Sigo sin poder compartir, ¿eh? Ya Pero lo bueno. está habilitado. Vamos a darle 2 segundos, le voy a decir para que lo pueda habilitar. No. No hay caso. Me dice que no. Raro. Ya Rarísimo. estamos tratando de arreglar el pequeño problema técnico. Bueno, yo voy hablando. Si se soluciona, se soluciona. Si no, se los cuento y después van a recibir la presentación y la van a poder unir con lo que vamos charlando. ¿Por qué la idea de sanar las agencias? Esto surgió porque consideré que el mundo estaba cambiando. Estamos hablando del mundo pre-pandemia, ¿no? Ya hace varios años. Son cosas que yo vengo sosteniendo dentro de Young & Rubicam y de Great durante más de 10 años. El mundo estaba cambiando y las agencias no estaban haciendo pie en este nuevo mundo que se estaba abriendo en la publicidad, en el negocio de la publicidad. ¿Qué pasó?
muchas cosas, entre ellas que dejaron de ser socios de negocios de los clientes y pasaron a ser proveedores, con lo cual es como que se ha bajado de categoría, ¿no? Entonces, la idea era aportar experiencia, algunos tips, algunas ideas de transformación y sobre todo una visión estratégica y generar un debate, ¿no? Como digo siempre, tiren con tomates después, ¿no? O sea, si no les gusta, tiren con tomates, está todo bien. La idea del libro era generar un cambio en la manera de pensar, interpelar a las agencias y desafiarlas, ¿no? Y que se pregunten, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer las cosas de otra manera? ¿Por qué no pensar en qué otra visión del negocio es posible? Entonces, el concepto es la transformación del negocio publicitario. Así que vamos a hacer un nuevo intento. Don Carlos, si gusta, prueba otra vez. Ahí está. Perfecto, muchas gracias. Con gusto. Así que bueno, esta era la introducción y son 14 tips, pero le agregué uno que no es un tip en realidad, pero es una reflexión en lo que tiene que ver con este mundo del coronavirus. No es la idea hablar de la pandemia ni de todo lo que está sucediendo, pero porque eso, tengo otra presentación armada que habla específicamente de la toma de decisiones en este momento. Pero a partir de un artículo que escribí para Latin Spots, que fue por pedido de una asociación de Centroamérica, que me pidió que les ayude a justificar por qué los clientes tenían que seguir haciendo publicidad. Y a mí me pareció que estaban poniendo el carro delante del caballo, ¿no? Entonces, a partir de ese artículo desarrollé 3 conceptos que eran el de empatía, propósito y resiliencia. La empatía, porque básicamente de lo que se trata en este momento, se trata de escuchar a la gente, ¿no? No torturarla y no bombardearla con publicidad, escucharla, escuchar qué es lo que tienen para decir y entender las necesidades, ¿no? Entonces, la misión, digamos, de las agencias como consultoras de los clientes tienen más que ver, me parece, con comunicar bien, con generar cercanía, con aportar tranquilidad, compañía, contener y comprender a la gente. Y ese es el mensaje que de alguna manera uno tiene que poder expresarle a los clientes, que es el que deben dar, ¿no? ¿Qué cosas pueden hacer por la gente, ¿no? Entonces, Carlos Pérez, el gerente general de BBDO en Argentina, dijo, esto no es el mundial del coronavirus, ¿no? Y coincido absolutamente. Si no hay algo interesante para decir, mejor quedarse quieto en este momento. Entonces, la otra parte de todo esto, el otro lado, el lado B, es la empatía hacia los empleados. Entonces también ustedes como dirigentes, por un lado es entender que los clientes deben empatizar con sus clientes, pero también desde ustedes tienen que empatizar con los empleados, que hoy están trabajando desde sus casas, están haciendo lo que pueden con sus vidas, ¿no? Entonces, esto me parecía un concepto importante para destacar. Respecto al propósito, es el lugar donde se ve el rol y el valor de las empresas y de las marcas, ¿no? Y hoy, desde que empezó el coronavirus, hay ejemplos de sobra, tanto positivos como negativos, ¿no? Un directivo de la consultora BMC dice que las marcas que hoy sirven son las que ayudan a protegernos, ¿no? Como personas, a cuidarnos, a ponernos a resguardo, a calmarnos, a relajarnos, a sentirnos contenidos, cuidados y acompañados. Y que es tiempo de poner los propósitos en acción más que nunca, ¿no? De acompañar a la gente y de tener gestos. No se trata de los grandes propósitos, el calentamiento global, la igualdad, ¿no? La diversidad, el edadismo, todos esos temas siguen estando en la agenda, pero no son hoy los relevantes, y a veces el propósito es mucho más terrenal para una marca, con que una marca o una empresa le asegura a la gente que no la va a dejar desabastecida con un insumo básico, ya es un montón, ¿no? Entonces, o que sus canales digitales funcionan y funcionan bien y son accesibles y la gente puede seguir comprando o informándose y demás, es un montón. Acá en Argentina tuvimos el caso de los supermercados. Los supermercados tienen un e-commerce horrendo, con lo cual me mandan a comprar al sitio del supermercado y después mi experiencia es desastrosa y me quiero matar. Entonces, me parece que esas son cosas que definen propósitos quizás más pequeños, más chiquititos, no tan interesantes, no tan de Miss Universo, pero sí que las acercan a las empresas y a las marcas con la gente. Y me parece que es importante, este es el rol, digamos, de las agencias, de poder aportarle esa visión a las marcas de que no se suban a propósitos, no
no se suban a propósito que no les corresponde, que no traten de comunicar porque sí, que hagan lo que es bueno para la gente, ¿no? Y respecto a la resiliencia, esto apareció porque la resiliencia es la capacidad del ser humano de superar circunstancias adversas adaptándose positivamente. A diferencia de la resistencia, que la resistencia uno aguanta el embate de lo que viene. La resiliencia es una adaptación positiva. Y esto me parece interesante porque las empresas que entendieron la situación y la pudieron sobrellevar y se adaptaron bien y agregaron valor para los empleados y para los clientes, van a salir mejor paradas. Por eso también esto es un mensaje para las agencias como empresas. Si se adaptaron o lograron adaptarse positivamente, los empleados lo van a valorar eso el día de mañana. Y para las marcas, que entiendan que es fundamental, absolutamente fundamental, digamos, demostrar esta adaptación positiva y ser coherentes con los propósitos y convertirse en un buen lugar de trabajo a la vez, ¿no? Las dos caras, hacia los consumidores y hacia adentro. Entonces, bueno, esta es un poco la idea de lo que tenía para decir, porque me parecía interesante poner este marco de lo que tiene que ver con el coronavirus. Que el coronavirus no deja de ser una coyuntura más a las terribles coyunturas que venía enfrentando la industria desde hace tiempo. Entonces, les voy a contar los 14 tips de transformación. Entonces empezamos por lo básico. Yo hablo de que se empieza por hacer lo básico bien. ¿Y qué es lo básico para cualquier empresa del mundo? Es ganar plata. Yo estoy haciendo consultoría y aparte investigando muchísimo y demás, y el tema de la rentabilidad es un problema en todas las agencias del mundo. Lo he vivido desde adentro de Grey, lo he vivido en Young & Rubicam, lo he vivido en todos lados. WPP lo conozco bien y podemos decir que ese es el talón de Aquiles hoy de la publicidad. Entonces, esta rentabilidad que hasta hace poco tiempo funcionaba bien, ahora ya no está tan bien, y encima el coronavirus, ¿no? Entonces, para ser rentables hay que tener claros los ingresos y los costos, ni más ni menos. Y tener claro los revenue stream y tener claro el client profitability. Para mí eso es lo básico de lo recontra básico. Entonces, para eso también lo que hay que hacer es evitar sesgos. Y la falacia de las deudas incobrables describe, se llama también del costo hundido, ¿no? Describe un sesgo cognitivo que le impide a las personas tomar las decisiones que les convienen, ¿no? ¿Por qué? Porque quedan atados emocionalmente, somos personas en el fondo, quedamos atados emocionalmente a gastos del pasado que no se pueden recuperar. Entonces, clientes que tienen promesas futuras de, sí, voy a crecer y voy a invertir más, y departamentos o unidades de negocio que se armaron porque un cliente quedaron y no sabemos cómo les va y demás, necesitan un análisis racional muy, muy, muy específico y muy claro de funciona o no funciona, aporta valor, es rentable o no es rentable. Posiciones, gente, yo he hecho consultoría donde he encontrado que la pirámide de recursos estaba tremendamente cargada, ¿no? O sea, no era una pirámide, era un rectángulo, casi un cuadrado, una cosa increíble. Entonces, bueno, en esto es importante analizar qué es lo que agrega valor y dónde están los costos y la rentabilidad. Entonces, para tomar decisiones racionales y analizar lo que es mejor en cada situación. Y por otro lado, yo en lo que creo absolutamente es en gestionar con datos. Por eso les decía, el overhead, los costos, la rentabilidad, el seguimiento de los trabajos, tener tableros de comando, tener media docena de KPIs, indicadores de gestión, un buen client profitability, no rentabilidad por agencia, por cliente, entender qué es lo que pasa, porque eso permite tomar decisiones. Un cliente no es rentable, pero lo mantengo, pero es una decisión, no es algo que me pasa. Entonces, yo creo que un buen control y una buena gestión administrativa y de management de costos, los recursos, tiempo, overhead y seguimiento de los trabajos es lo que se necesita claramente para un negocio saludable. Por otro lado, creo que hay que desafiar el modelo Mad Men, ¿no? Con tanto departamento vertical, ¿no? Hay departamentos, se han creado departamentos por todos lados, shopper, digital, ATL, BTL, activaciones, planning, montones de departamentos por todos lados.
El peor para mí es digital, que no debería ser un departamento, ¿no? Entonces, esa profusión de departamentos no permitió una buena integración, sobre todo de digital, pero para el funcionamiento de la agencia y para el funcionamiento de cualquier empresa que está siloizada, ¿no?, en estructuras verticales de silo que no se comunican entre sí, es fatal. Y en este contexto, en el cual los costos aprietan, peor todavía. Entonces, como decía esto, hay que matar el departamento digital. Basta de digital, porque digital es como funciona el mundo y los consumidores se mueven de manera transparente en el mundo on y off. Los consumidores ven algo en la televisión, lo van a probar en una tienda, lo compran por un e-commerce y lo pasan a retirar físicamente por un punto de entrega. Entonces, y después hacen el seguimiento remoto, no sé qué, de cómo instalarlo o de postventa. Entonces, los consumidores se mueven en ese mundo. No hay empresas que tengan CMO de digital y CMO tradicional. Entonces, me parece que esto es como para pensarlo, ¿por qué tanto énfasis en lo digital dentro de la publicidad? Yo hablo del delivery bien entendido. ¿Qué significa esto? Que las agencias muchas veces se han estructurado alrededor del delivery. Lo que manda es el delivery. Y el delivery, cuando manda, no siempre se lo controla. Entonces, quedan atadas a un delivery sin control, donde lo que entra se saca. Y no es la mejor forma de gestión, ¿no? Entonces, se trata de profesionalizar, de dejarlo artesanal, de automatizar procesos, de registrar todo y de comparar contra scope, pedido, está, no está en el contrato, entender y tomar decisiones. Yo hablo de las agencias digitales, que son un ejemplo de estructuras más horizontales, donde el talento está más en las capas medias y no tan piramidales. Yo me he encontrado haciendo consultoría con agencias de 80 personas que tienen 7 niveles de cuentas. Director general de cuentas, directora general de cuentas, director de cuentas, supervisor de cuentas, ejecutivo senior, ejecutivo junior, asistente y trainee. Es una locura esta cosa tanta jerarquía, porque no hay seniority que lo justifique. No hay seniority que lo justifique. Y la realidad es que encima, si uno mira, porque eso se justificaría si uno tuviera una dispersión etaria dentro de la agencia de 30 a 35 años, entre el más joven y el más viejo, cosa que no sucede. El edadismo en la publicidad es uno de los temas más claros, ¿no? Los problemas, no diría problemas, pero bueno, de los sesgos que tiene la publicidad junto con los temas de género. Entonces, se trata de estructuras más planas que permitan justamente una mayor agilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque además los clientes no quieren pagar por esa estructura ni por esas... Eso es ineficiencia. Tener 7 niveles de cuentas, locura. En creativos pasa lo mismo. El trainee, el junior, semi-senior, locura. Entonces, hablo de hackear la agencia y hablo de los roles de cuentas. Los roles de cuentas, sin querer volver al modelo Mad Men de agencia, pero había algo positivo y algo interesante. Cuentas era estratégico en ese modelo, en ese momento. Cuentas era responsable por el crecimiento, era responsable por la atención al cliente, era responsable por el delivery y por la estrategia, de alguna manera. Y esto se ha ido perdido, creo que cuentas es el rol de la agencia que más se ha pauperizado de lejos, donde son percibidos como secretarios de los clientes, lleva y trae, y están corriendo a todo el mundo adentro de la estructura para que saquen los trabajos. Entonces yo creo que desde cuentas debe profesionalizarse mucho más y empezar por ser estratégicos, absolutamente estratégicos, porque siendo estratégicos van a poder ver qué oportunidades hay del lado del cliente. Tienen que ser responsables por el desarrollo comercial, ver cómo crecer, cómo hacer cross-selling, cómo hacer crecimiento orgánico con los clientes. Tienen que poder identificarlo. Si son estratégicos, lo pueden hacer. Obviamente mantener la relación comercial. Tienen que ser el guardián de la rentabilidad. A cuentas no le puede dar lo mismo que las cosas vayan y vengan 10 veces. No le puede dar lo mismo. No es un problema de cuentas. Por más que lo creativo, le pongamos el nombre a quien querramos, es un problema de cuentas porque la rentabilidad es responsabilidad de cuentas. Tiene que ser entonces guardián de la rentabilidad y el responsable final por la ejecución, no por el delivery. Así que creo que ese es lo que se le debe exigir
a un equipo de cuentas. Inclusive en una fusión más con la parte estratégica y de planning, no tanto en lo que es research, pero sí en la visión estratégica. Yo tengo un ejemplo, Santiago Crespo en Grey en Quito, tiene duplas que atienden a los clientes que se llaman Creative Planner, que es un creativo y un estratega, no es un cuentas, ¿no? Pero los dos generan negocio, los dos generan ideas, y esto genera una sinergia y un crecimiento en cuanto a la mejora de las propuestas, y aparte pueden captar mejor lo que el cliente está necesitando desde el momento en el que están reunidos con él. Entonces, me parece que eso es un ejemplo de cómo se puede empezar a pensar en account planners o lo que sea. Creo absolutamente que desde el momento en el que se gestiona bien, y donde, en este caso, cuentas es guardián de la rentabilidad, además se empieza a descentralizar. Y hay que distribuir la información para que la gente ejecute de acuerdo a lo que corresponde, ejecute de acuerdo a lo que está en los contratos, y que la gente sepa lo que está y lo que no está, para que justamente el delivery sin control no pase por arriba cualquier planificación de recursos de la agencia. Entonces, distribuir la información para que la gente sepa cuánto tiene que trabajar en un proyecto, en un fee, o inclusive en un cliente que tiene una comisión sobre medios o lo que sea, es fundamental. Y hacer corresponsable a la gente por los éxitos y por los fracasos. Me parece que eso cambia totalmente, cambia la dinámica, cambia la mentalidad, cambia la motivación, y aparte se le enseña a la gente a gestionar negocios, ¿no? Que es lo que creo que esta actividad y esta profesión necesita. Creo que hay que trabajar distinto, absolutamente. Creo que hay que incorporar prácticas y metodologías que no son habituales en publicidad. Si bien los project managers han entrado a la publicidad, esto ha sido un aporte de las agencias digitales sobre todo, pero yo creo que, digamos, ese aporte está muy bueno, porque sobre todo destruye la visión del project management, destruye la visión secuencial de los trabajos. Estamos acostumbrados en publicidad a trabajar secuencialmente. Yo te lo paso a este se lo pasa al otro, el otro se lo pasa al otro. Y en eso hay muchísima ineficiencia. ¿Por qué? Porque nadie está arriba de cuál es la productividad, nadie está arriba de la cantidad de idas y vueltas o del esfuerzo que lleva eso. Los project managers son profesionales de la gestión. Entonces, proyectizando la agencia, se libera al área de cuentas de este trabajo de estar siguiendo a cada uno, a ver si cumple o no cumple. Este punto y el siguiente, que es saltar las líneas, yo lo puse en práctica en Chile, en Young & Rubicam en Chile, donde teníamos project managers que administraban y gestionaban el trabajo interno de la agencia, y saltábamos las líneas. ¿Qué quiere decir esto? Que cierto tipo de trabajos, adaptaciones simples, o adaptaciones de formatos, o adaptaciones de una campaña a distintos medios y demás, no necesariamente pasaban por creativos y por cuentas, sino que entraban directamente a las áreas de ejecución, siempre y cuando chequeábamos que estuviera en el contrato. Entonces saltábamos las líneas, y si algo estaba mal o salía mal en el sentido de si el cliente no era lo que el cliente había pedido, había algún tema o no estaba dentro de la línea creativa o de los key visuals y demás, volvíamos a creativos, a cuentas, reagrupábamos y reencauzábamos el trabajo. Entonces, saltar las líneas lo que hacía era evitar tener gente en el medio que no estaba aportando, que además retrasaba, porque cierto trabajo de adaptación, los creativos no lo querían hacer, entonces lo tenían dormido durante 10 días, y lo que necesitábamos era agilidad para entregar y generar un espacio libre para que entre más trabajo, en lugar de estar esperando a que los creativos decían cuándo lo adaptaban y demás. Esto no por culpar a los creativos, sino que es una práctica totalmente habitual y sucede, y bueno, esto lo que permitía era agilizar el trabajo. Lo que tiene que ver con un trabajo colaborativo tiene que ver con esto que les decía. Estamos acostumbrados al trabajo secuencial, y hay mucho trabajo que se podría organizar de otra manera. El trabajo en equipo, típicamente, y secuencial, si bien hay un objetivo común, se ve fragmentado para cada uno que lo ejecuta. Cada uno toma un pedacito de eso y lo va ejecutando. En el trabajo colaborativo,
todos los participantes se involucran por igual, se complementan, surge liderazgo espontáneo o compartido, y todos son corresponsables por cómo sale eso. Entonces, ya no es, aparte esto evita las típicas peleas, me lo pidió a última hora, ¿no? Es parte del trabajo del equipo y veamos cómo lo hacemos mejor, pero no deja de haber tironeo a partir de ahí. Respecto a agilidad, bueno, qué hablar, como decía, creo que la estructura de la publicidad de las agencias, ser tan de silo, tan espacios verticales, poco trabajo colaborativo, poca comunicación, se hace lento, pesado y burocrático. Y la realidad es que hoy en día se necesitan estructuras más flexibles, ¿no? Con mayor aporte de tecnología, más automatizadas, con distintos procesos y con el objetivo de la máxima eficiencia y poder resolver temas con agilidad. Entonces, la agilidad es un concepto que yo creo que hay que adoptar y es fundamental para cualquier transformación, ¿no? Y bueno, Design Thinking creo que es algo interesante porque esta disciplina, de alguna manera, lo que hace es produce ideas o productos que son exactamente lo que el cliente quiere o necesita, ¿no? Y lo que es viable, ¿no? para el negocio y lo que es tecnológicamente factible, además. Pero lo que digo es lo que el cliente necesita. Entonces, involucrar al cliente en esto evita esta cosa loca que tiene muchas veces la publicidad, que es, cuentas con un brief, los creativos se encierran 15 días y vuelven a los 15 días con una propuesta que no tiene nada que ver con el brief, que es la que le quieren vender al cliente, y empieza un rebote de idas y vueltas. Todo eso es ineficiencia. Es lo que en la metodología Lean se llama desperdicio, ¿no? Entonces, me parece que este tipo de cosas es interesante empezar a pensarlas porque aportan un montón, no solo para la creatividad, sino también para el negocio, ¿no? Para adentro y también para afuera. Permiso. Entonces, cuando estaba presentando el libro, me contacté con una asociación de marketing. El presidente de la asociación de marketing es gerente de marketing de una empresa de consumo masivo. Y cuando yo le conté que yo proponía el Design Thinking, me dice, Design Thinking nosotros lo usamos con un montón de proveedores, pero nunca se nos ocurrió usarlo con la agencia. ¿Cómo no se les ocurrió usarlo con la agencia? Se cae de maduro. No se nos ocurrió. Dice, y la agencia lo sabe, y no se les ocurrió entrar en el proceso tampoco. Se perdió una oportunidad enorme, enorme, enorme. Pero bueno, así funcionan muchas veces las cosas. Entonces, frente a semejante desperdicio de energía, yo lo que creo es que hay que administrar la energía, ¿no? Entonces, con semejante presión sobre los costos, uno no se puede dar el lujo de seguir malgastando energía. Yo entiendo que muchas veces el delivery ordena y todo termina por la fecha de entrega, pero en la búsqueda de eficiencia en la que estamos, pasa por empezar por no llevarle a los clientes soluciones que no piden, ¿sí? Hay que entender, y acá me parece que hay un trabajo muy honesto intelectualmente, porque lo típico que es, creativo se le ocurre algo, le presiona cuenta, vendéselo, y a lo mejor no es lo que el cliente necesita, a lo mejor no es lo que el cliente quiere pagar en ese momento. Entonces también hay un trabajo de administrar energía, significa comunicarse mejor, trabajar mejor en equipo para ver si vale la pena seguir adelante con esa idea, si vale la pena venderla, intentar llegar al cliente con una propuesta diferente, o va a ser otro esfuerzo que va a caer en nada, que frustra a los creativos porque sienten que Cuentas no lo vendió, Cuentas porque sienten que Creativos los presionó en algo que ellos no querían vender, y ahí entramos en un juego bastante perverso. Entonces, si Cuentas tiene como tarea la rentabilidad, lo interesante de todo esto es que tiene que decir, bueno, si vos le vas a poner base a esto, tengo que asegurarme de poder venderlo. Entonces, ahí es donde juega de otra manera, se juega el partido de otra manera. Entonces, dentro de esto están todos estos ejercicios proactivos o los festivales, ¿no? Los festivales es otro de los temas donde es una bolsa de gastos, de desperdicio de energía muchas veces por no planificar bien, por no estimarlo bien, por no presupuestarlo bien a principio de año, o las licitaciones, otro tema. Entonces, me parece que este es el concepto, es
administrarla mejor, ¿no? O sea, ¿dónde la vamos a poner y cuánto? ¿Cuántas licitaciones nos vamos a presentar en el año? ¿Cuánto le vamos a dedicar de nuestro tiempo? ¿Cuánto le vamos a dedicar a los festivales? ¿No? Porque también eso es parte del overhead, ¿no? Si uno tiene comprado o contratado un creativo al 100% para un cliente, ese creativo no rinde el 100%, rinde el 90%, porque otro 10 o 15% está trabajando para festivales. Entonces, esto es importante saberlo, conocerlo y administrarlo. Creo que ese es el tema, hay que gestionarlo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que dejar de hablar de digital, dejar de hablar de agencias digitales tradicionales. Por más que todavía persista esto, hay que dejar de hacerlo, hay que dejar de hablar de este tema. Se trata de integrar digital a los servicios de la agencia. Y yo ahí acuñé un término que es el digital tradicional. Lo que típicamente hacen las agencias de publicidad que no eran digitales y que se han ido acostumbrando, metiendo en el mundo digital, hacen lo que llamo el digital tradicional, que es landings, campañas de performance, email marketing, banners, medios digitales, etcétera, etcétera. Lo básico. Eso no tiene valor agregado, ¿no? No tiene un verdadero valor agregado y es lo que más fácilmente alguien va a poder desafiar. Entonces, se trata de cambiar la mentalidad y de transformar toda la operación. Se trata de lo que yo planteo en el libro, y este es el core del libro, es el centro del libro y la definición de todo lo que planteo, es que las agencias tienen que ser digitales, pero tienen que ser digitales como organización. No importa lo que produzcan ni cómo lo produzcan. No importa que después el producto sea analógico y se produzca analógicamente. No es eso. Se trata de ser organizaciones digitales, de hacer un proceso de transformación digital del negocio para comportarse digitalmente, aunque después los productos y los servicios y la forma de producirlos no tengan nada que ver con lo digital. No importa. No es eso, ¿no? Básicamente, una agencia digital es ágil, es innovadora, es liviana, es experta en publicidad digital más allá del tradicional digital, ¿sí? Y se trata de tener un enfoque diferente, una manera de pensar, una manera de comportarse, qué es lo que se valora, qué es lo que se prioriza y qué es lo que impulsa las decisiones de la compañía, ¿no? O sea, es aplicar práctica, procesos, cultura, tecnologías digitales para los empleados, seguro, para que hagan mejor su trabajo, para responder a las demandas de los consumidores y de los clientes, ¿no? Es entender este ecosistema de manera absolutamente integrada. Entonces, eso para mí es ser una agencia o una compañía, es digital si logra eso, ¿no? Ya digo, más allá de no es lo que se produce, no son los productos. Entonces, la transformación digital de alguna manera requiere redefinir el producto y cómo se vende. Y como dice Santiago Olivera, el CEO de VML Young & Rubicam y un amigo, la creatividad no la pagaron nunca los clientes. Siempre ha estado metida en las comisiones de medios, en el fee, pero no se ha pagado por la creatividad. Y el producto de las agencias, que es la creatividad, en definitiva, ¿no? En el ideal, ya no es apetecible. Entonces, si un cliente viniera con este problema, ustedes probablemente como agencia le dirían, tendrías que cambiar el producto, tendrías que mejorarlo. Bueno, el producto de las agencias necesita mejorarse, ¿no? ¿Por qué? Porque, sobre todo, la creatividad queda capturada en la negociación de precios, ¿no? Entonces, cuando el cliente desafía los precios de una campaña, del banner de la campaña, le está pegando también a la creatividad, está desafiando el precio y la creatividad y está quitándole valor y precio a la creatividad, ¿no? Entonces se trata de adaptarse y cambiar esto. Hay una presentación muy buena, se las recomiendo, de Agustín Vivancos en el FOA Madrid del 2018, creo que es. Agustín Vivancos es el CEO de PESA21. PESA21 es una compañía, una empresa de publicidad, una agencia de publicidad española, que en el mejor momento decidió transformarse. Y él de lo que habla es de que para poder darle valor a la creatividad tiene que digamos, estar presente en toda la cadena de valor de un producto o de un servicio. Porque hoy, una vez que se define el diseño del producto, una vez que está definida la estrategia, una vez que está definidos los canales de comercialización, una vez que está definido todo, él lo que dice es, se llama la publicidad para hacer algo lindo con eso.
Entonces, estar en el final no permite capturar valor de toda la cadena. Entonces, ahí es donde me parece súper interesante. Él además cambia el nombre de la agencia y desarrolla un producto como base para llevar adelante una especialización en productos. Creo que dura media hora, una cosa así. Se la recomiendo. Agustín Vivancos en el SOA Madrid. No, el FOA Madrid, Future of Advertising Madrid. Entonces, si los clientes nunca pagaron por la creatividad, no lo vamos a hacer pagar ahora. Eso está claro. Pero sí podemos hacerlos pagar por innovación. Y no hay que confundir innovación con creatividad porque hay una diferencia sustancial que es dónde está puesto el foco. La creatividad es un proceso subjetivo, no mensurable, y la innovación es mensurable y tiene que ver con el trabajo requerido para hacer viable una idea, ¿no? Entonces, la innovación se mide por el retorno de su inversión, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que la innovación la creatividad es un commodity y la innovación es verdadero valor agregado. Entonces, por eso sí se puede cobrar. Entonces, con la creatividad, el valor de la creatividad en declive, ¿no? La innovación lo que permite es salir de este statu quo, ¿no? Y salir de pensar en el valor hora, porque ese es el otro problema que tiene la publicidad hoy. Entonces, yo no doy muchos ejemplos, pero para mí hay dos que están buenísimos como ejemplo y para ilustrar esto. Uno es el de RGA. RGA, dentro de sus lemas, dice: ayudemos al C-level de las compañías a innovar. No hablan de publicidad. Y la otra es la agencia Founders, que se creó el año pasado, creo, que dicen algo así como: queremos ser el departamento de innovación de nuestros clientes. Tampoco hablan de publicidad. Entonces, me parece que estas son definiciones interesantes porque se están posicionando desde un lugar completamente diferente al típico de agencia. Entonces, yo lo que pregunto, cuando presento el libro, con otra presentación, presento el libro, hay un slide que pregunto: ¿en qué negocio están? Si están en el negocio de vender personas, horas, carne cortada a cuchillo, para un fee o para proyectos, y es difícil defender eso. Defenderlo en cuanto a precio, ¿no? Creo que ese es el problema más grande. Si su negocio está en cobrar comisiones sobre los medios y demás, y está difícil porque esto está en declive, claramente. Ahora repuntaron los medios por el encendido televisivo y qué sé yo, por esto, por el coronavirus. Pero ¿en qué negocio están? ¿No? Entonces, con tanta competencia que hay dando vueltas, rapiñando del negocio de la publicidad, competencia que se multiplica, que es cada vez más barata, si siguen apostando a ganar negocios y entrar en competencias de precios, la mala noticia es que en una competencia de precios el que gana pierde, ¿no? Porque es el que más bajo tiene los precios. A no ser que introduzca una mejora sustancial o automatización o tecnología que le permita bajar los precios. Si estamos compitiendo entre contendores, no recuerdo la palabra, bueno, contendientes, eso es. Si estamos entre contendientes, perdón, de la misma categoría, no hay ventajas tecnológicas que justifiquen esa baja de precios. El que cotiza más abajo pierde. Entonces, al negociar costo de horas hombre o de entregables, se pierde. Típicamente, la publicidad viene vendiendo esfuerzo y eficiencia del lado del costo, en lugar de vender expertise y efectividad, que están del lado del valor. Son dos opuestos, ¿no? Porque el lado del costo es lo que los departamentos de compras, de procurement de las empresas, más fácilmente desafían, porque son especialistas en eso. En cambio, cuando uno se posiciona en el lado del valor, y la charla cambia, ¿no? La discusión cambia. Entonces, como les decía, el precio del banner tira para abajo el valor de todo, el precio de todo lo demás y consecuentemente el valor. Entonces, yo de lo que hablo es de desacoplar capas de valor. Creo que hay una capa súper interesante de donde está la innovación, donde está la consultoría, donde está la estrategia y donde está la creatividad,
que es una capa de valor. Y hay otra capa que es ejecucional. Si ustedes se aferran a lo ejecucional, esa es la parte más fácilmente desafiable y que además más fácilmente pueden perder. Esa es la parte en la que van a tener que bajar más los precios y van a contaminar toda la cadena de valor interna, ¿no? Entonces, obviamente está bueno tener la capa de ejecución, obviamente está bueno desarrollar expertise y ser eficientes en la ejecución, pero a lo mejor no necesariamente con recursos internos, a lo mejor no necesariamente de la manera en que lo hacen. Habría que ver qué es lo que se puede automatizar de todo eso, qué se puede hacer mejor y demás. Entonces, se trata de correr el foco hacia lo que es la creación de valor para el propio producto de la agencia. Entonces, como decía, son capas que si alguien me desafía la capa de abajo, no pierdo tanto. ¿Sí? Bueno, volviendo a RGA, tiene un modelo que se llama Embedded, ¿no? En el cual lo que proponen, lo que yo entendí que propone es, no importa con quién vos, cliente mío, ejecutes, yo soy el guardián de la creatividad y la estrategia de todo esto. Y te cobro por eso. Entonces vos querés hacer agencia boutique, agencia digital, productora directo, lo que sea, no importa, pero yo te cobro por esto y ese negocio no me meto. ¿Por qué? Porque ese es el negocio que va cada vez más a la baja también en el desafío de precios. Creo absolutamente que la publicidad necesita salir de la publicidad, dejar de pensar en términos de avisos, dejar de pensar en términos de algo terrible que escuché en muchas agencias, hacer bajadas digitales de las campañas, tremendo eso, y entrar en el mundo de lo que son las relaciones de los consumidores con las marcas. Y entrar en ese mundo implica, por un lado, recuperar el lugar de máximo experto, por lo menos empezando por la publicidad. Antes las agencias le decían a los clientes lo que tenían que hacer, hoy los clientes le dicen a las agencias lo que quieren. Y listo. Y me parece que esa ecuación hay que dar la vuelta porque hay que volver a ser expertos. Para poder entrar en las capas de valor superiores, hay que ser expertos, ¿no? Entonces, hay que ser expertos en publicidad, absolutamente. Hay que ser expertos en comunicación de manera integral. Hoy todo comunica. Pero no solo eso. Además, de una manera u otra, al entrar en las experiencias de los consumidores, al entrar en otros terrenos, al entrar en el terreno de la innovación, al entrar en el terreno de la consultoría, ¿no? Seria, se entra en un terreno interesante y nuevo que es de la solución de problemas de negocios de los clientes. Y eso es valor, ¿no? Porque la realidad es que también no se captura todo el valor que hay dentro de los clientes, porque muchas veces la publicidad habla con marketing, pero está el departamento de ventas. Hay muchísimo para hacer en ventas. Un e-commerce, ¿es de marketing o es de ventas? Entonces, ahí entramos en una nebulosa de cosas. Entonces, solo con marketing se están perdiendo oportunidades, ¿no? Entonces, me parece que hay un montón. Yo tengo un cliente en la provincia de Córdoba, una agencia, que ellos venden soluciones de negocios que muchas veces terminan en comunicación y en publicidad, pero no es lo que van. Ellos antes trataban de vender, lo que mejor tenían era un muy buen descuento con los medios. Trataban de vender eso. Che, fábrica de tractores, te pongo avisos en los medios y te doy un re buen descuento porque tengo unos contratos bárbaros. Yo no necesito estar, le decían, pero tengo estos otros problemas. Y ahí descubrieron que podían correrse y entrar por el lado del negocio. Y entrar por el lado del negocio les permitía desarrollar soluciones que igualmente después hay que comunicarlas. Un cotizador de tractores después hay que comunicarlo a la gente para que lo use y hay que entrenar a los concesionarios para que sepan cómo funciona eso o digitalizar los procesos de un centro de salud, de un sanatorio, hace que la gente tenga que actuar sobre eso y hay que comunicar que hay nuevas herramientas digitales, que hay que educar, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ese es el desafío, ¿no? Cómo correrse de la publicidad y la comunicación a resolver problemas de negocio. Entonces, dentro de los problemas que tiene la publicidad, como les decía, creo que el problema de la publicidad es de precio, no de costo, ¿no? Son dos problemas diferentes. Es un problema de precio. El problema de precio es, no me quieren pagar el valor
de lo que valgo, ¿no? De alguna manera. Entonces, hay muchas trampas, y no quiero decir que los clientes son tramposos, y mi psicóloga diría, no aclares que oscurece, pero hay muchas trampas en los contratos con los clientes, en las cuales los clientes miran para otro lado mientras uno se cobra algo desde los rebates de medios, comisiones encubiertas de producción, etcétera, etcétera. Me parece que hay que empezar a transparentar un montón las relaciones, los contratos y qué es lo que se provee y de qué manera. ¿Por qué? Porque si yo utilizo 5 FTEs y el cliente tiene contratados 3, hay un desfasaje que en el momento hay que blanquearlo de una manera o de otra, porque el día que liciten van a licitar 3 FTEs de vuelta y yo voy a ir a competir en una licitación en la cual todos los contendientes están en 3 FTEs y yo sé que son 5. Entonces, digamos, yo digo, a veces se lo ayuda al CMO funcionando de esta manera, pero lo que hace la publicidad es, muchas veces se crea su propio problema. Entonces, transparentar absolutamente. Yo no estoy diciendo abandonar fuentes de ingreso. El tema es que dejémoslas ahí, no las toquemos, pero en realidad eso tiene una vida medio corta, digamos. ¿Por qué? Porque depende de las inversiones, y las inversiones en medios tradicionales, que son los más rentables, van bajando. Y además porque quedamos como industria atados a la inversión de los clientes. Entonces, dejan de invertir, como no está especificado en ningún lado el volumen de inversión, yo dejo de cobrar. Y ahí entra un problema, digamos, un tironeo que es imposible de resolver porque los clientes no lo van a aceptar, entonces tenemos que dar vuelta a esa ecuación y empezar a transparentar lo que pasa. No importa si el cliente no me paga los 5 FTEs, los tiene que saber. Porque lo que no es precio, lo que no es ingreso, lo que no es plata, es valor. Se convierte en valor. Si yo no se lo cuento, no vale nada. Entonces, yo desarrollé este concepto de la trifecta fatal, que es, la publicidad tiene un modelo que es muy perverso. Precio fijo, costos fijos y scope variable. Terrible. ¿Por qué? Porque los scopes no se definen bien, porque no están claros, porque varían con el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces eso lo que hace es una ecuación en la cual precio fijo, y aplica también a proyectos, precio fijo, pero la variable de costos se me termina moviendo, generalmente para arriba, y la variable de alcance es la que hace que ese costo vaya para arriba. Entonces, no es un modelo que funcione para la publicidad y hay que salir rápidamente de eso. Entonces, si uno tiene un modelo de precio fijo, scope fijo y claro y muy asertivamente desarrollado, cantidad de iteraciones, cómo se va a medir la aceptación, etcétera, etcétera. Santiago Crespo, tiene un CRM para clientes, en el cual, frente a cada propuesta que le hacen al cliente, el cliente califica si ese trabajo está de acuerdo a el brief, la creatividad y el cumplimiento, ¿no? Califica de acuerdo a eso. Entonces ellos tienen un parámetro, digamos, no subjetivo, sino muy objetivo, de lo que están entregándole al cliente. Si siempre me califica 1 y tengo un problema, si siempre me califica 5, no se puede quejar. Simple. Pero básicamente les sirve para calificar eso. Entonces, eso lo que hace es que sean más eficientes y que todo el mundo esté justamente enfocado en, bueno, esa respuesta del cliente. ¿Está de acuerdo a, cumplimos en tiempo, cumplimos en calidad, cumplimos en lo que está definido en el brief? Entonces obliga a mejorar los briefs, además. Entonces genera un círculo virtuoso súper interesante. Y bueno, estar abiertos a otro tipo de modelos, compensaciones por comisiones por sobreventas, performance, etc. Yo tengo casos en Colombia, me voy enterando después, a partir de acá, de conocer gente y demás, casos en los cuales cobran por el ahorro que le producen a un cliente en el uso de plástico en unos envases de yogur. Le llevaron una propuesta al cliente y la agencia está cobrando por el ahorro que le produce. O en otro caso, el ahorro que le producen créditos de carbono en bolsas de cemento, que son altamente contaminantes, y el ahorro ese
es un negocio de la agencia directamente. Entonces, hay otras variantes como para poder aplicar. Bueno, cuidar el talento. Creo que la publicidad ha hecho un muy mal trabajo durante años. Como digo, o sea, creo que recortar costos como única vía para recuperar la rentabilidad no funciona más. Se ha reducido el seniority, se ha contratado cada vez gente más joven y más inexperta, más barata, se la ha sobrevendido y se ha perdido talento. Me decía el director general creativo de una agencia en Buenos Aires, entre mí, 44 años tiene, entre yo, dice, y lo que me sigue me falta una generación, porque la publicidad la expulsó. Nadie quiere, gente de 35 años no quiere trabajar en publicidad. Me falta esa generación, entonces estoy yo, gente de mi generación y juniors, gente mucho más junior. Entonces, faltan mandos medios en la publicidad, ¿no? Sobre todo creo que hay muchísimo para hacer, se desaprovechan capacidades de la gente, se desaprovecha, hay el eterno tironeo millennials y centennials que requieren de alguna manera una transformación que lo que va a hacer es crear una organización que los va a alojar mejor, en lugar de estar quejándonos permanentemente. Lo escucho no solo en publicidad, en todas las industrias. Y valorar los roles híbridos, porque en esta horizontalidad, en este eliminar los silos, los roles híbridos van a ser cada vez más la norma. O sea, el cuentas, el planner, el digital, el creativo, ya cada vez va a ser menos la norma. Creo que no va a poder funcionar una agencia así. No estoy diciendo que el creativo tenga que hacer planning o que el cuentas tenga que hacer producción, pero sí hay roles que empiezan a ser cada vez más elásticos. ¿Cuentas con estrategia? Absolutamente. Absolutamente. ¿Creativos con digital? Absolutamente. ¿Cuentas con digital? Absolutamente. Y ahí vamos. Creo que hay muchísimo para hacer en eso y valorar mucha gente que tiene estos roles híbridos que son producto de su propia formación, ¿no? No tradicional. Y bueno, el tema de la diversidad, me parece que si hay una componente esencial de la innovación es la diversidad. Lo dice cualquier autor, habla de eso. Entonces, primero, adaptar la forma de pensar para que las ideas no sean solamente de creativos, número uno. Los temas de diversidad tienen que ver con edadismo, sé de qué hablo, como pueden darse cuenta, pero bueno, me pasó en una consultoría en una agencia en Paraguay, y se dividía a la gente, iba dividiéndola en grupos por diferentes, el club de fútbol, por esto, y se me ocurrió, bueno, a ver los que tienen hijos y los que no. De 60 personas, 6 tenían hijos en la agencia, con lo cual claramente hay un tema ahí, más allá de los temas de que la gente tiene hijos cada vez más grandes, la independencia, llega más tarde, lo que sea, pero 6 de 60 tenían hijos. Y bueno, en esos grupos que ahora que conformamos. Bueno, diversidad, inclusión, igualdad de género, hay un sesgo machista, ¿no? Que todavía persiste en las agencias. Y bueno, me parece que esos son temas como para empezar a ponerle el ojo y decir, ¿cómo hacemos para cambiar esto? Dentro de esa pregunta, justamente, les puedo decir que no hay fórmulas mágicas. En todo esto no hay una sola cosa, no es el esfuerzo de una sola persona, se trata de un cambio cultural absolutamente profundo, muy, muy, muy profundo. Se trata de entender, reconocer que hay un problema, ¿no? Ser humildes, reconocer que el negocio como está muchas veces no es sustentable, no quejarse porque la coyuntura es la que hay y no se puede culpar siempre la coyuntura, hay cosas que se pueden hacer, se necesita voluntad para cambiar, se necesita valentía y decisión para el cambio. Y una vez que está la decisión, de alguna manera comprender que de acá en más la única constante va a ser el cambio. No es un evento, no es un Big Bang, no es que hay un estado al que se va a llegar, es empezar a pensar en que el cambio va a ser la constante, ¿no? Entonces de ahí la necesidad de la consistencia, porque no es un esfuerzo que uno, bueno, hacemos este esfuerzo durante 6 meses y después descansamos. No. Hacemos lo que tengamos que hacer estos 6 meses y los siguientes 6 meses vamos a tener que hacer otra cosa. Se trata de ir, de venir, de equivocarse, de aprender, de corregir, de iterar, de seguir adelante, de seguir cambiando y ver
qué es lo que la agencia tiene para disrumpir de su propio negocio. Que no significa abandonar lo que funciona ni lo que la mantiene y lo que la sostiene, pero sí, de alguna manera, es ¿qué puedo disrumpir de esto? ¿Qué es lo que yo puedo cambiar de manera profunda y que me genere un impacto? Wieden & Kennedy, otra agencia que cito, de las pocas que cito, tiene un lema que es fail harder, ¿no? Y que me parece que resume todo. Es aprendamos a equivocar, banquémonos a equivocar, seamos más tolerantes con él, porque el error genera aprendizaje, ¿no? Entonces, esto se lo robé a Álvaro Rolón, que estudia modelos complejos de innovación para el MIT. La cosa, tuve una presentación del tipo, lo único que entendí fue esto, así que lo puedo explicar. Y él define la innovación y el cambio en función de estos dos ejes, ¿no? Que son el propósito y la eficiencia que tenga la compañía. Y entonces, lo que él dice es, si yo no tengo un propósito, no tengo una idea de dónde quiero ir, y no tengo rigor para llevarlo adelante, me voy a quedar vegetando en el cuadrante de abajo, ¿no? ¿Qué es lo que ha venido pasando en muchas agencias de publicidad? Que es, controlamos costos y más o menos, y no sabemos para dónde tenemos que ir, y nos quedamos ahí, y vamos. Si yo lo que hago muy bien es, tengo rigor, tengo eficiencia, administro bien, pero no tengo una idea de dónde quiero ir, me quedo en el cuadrante del control. También otro lugar donde muchas agencias se han quedado anidadas, porque bueno, han bajado costos y demás, y se han quedado ahí, y ahí hacen lo que pueden, ¿no? Entonces, en el otro cuadrante, si yo tengo mucho propósito, mucha idea a dónde quiero ir, pero no tengo rigor, me voy a quedar en la ensoñación, en la idea, en la fantasía de cómo llegar ahí, qué lindo sería llegar ahí, pero no llego nunca. El cuadrante en el cual se juntan las dos cosas, la eficiencia con el propósito, el rigor con la mística, es el de la transformación y la creación. La innovación y la transformación ocurren ahí. Cuando tengo un propósito, ¿no?, muy claro, muy definido, sé dónde quiero ir, lo veo, lo visualizo y tengo el rigor para llevarlo adelante. Entonces, me parece súper interesante. La pregunta es, ¿en qué cuadrante están y dónde les gustaría estar? Yo personalmente quiero estar siempre en ese. No es fácil, pero se trata de estar ahí. Yo de lo que hablo es de que hay que aprender a vivir en modo beta. ¿Qué es vivir en modo beta? En la industria del software son versiones casi finales del software, está técnicamente acabado, no hay nuevas funcionalidades, pero todavía no es la versión final. Bueno, acá de lo que se trata en el proceso de transformación es de seguir siempre en esta versión beta, porque no se trata de cambiar profundamente lo que están haciendo, sino mucho tiene que ver con cómo lo están haciendo. Entonces, la transformación digital del negocio, la transformación del negocio, lo que requiere es de una inversión de esfuerzo constante y permanente para que las cosas no decaigan y esto que les decía, abrazar el cambio, de alguna manera. Entonces, siempre se va a vivir en un estado de continua evolución. Y me parece que esto es la idea, como decía, del cambio permanente, de que no hay un ideal, no hay un estado, nada está concluido, y bueno, se necesita abrazarlo, se necesita acostumbrarse a eso. Esta industria en particular no ha tenido ciclos de cambio cortos. Si uno piensa en los últimos años, la industria de la música ha tenido ciclos de cambio muy cortos. La de los seguros, la banca, de alguna manera, pero hay industrias que tienen ciclos de cambio muy cortos. La publicidad no. El gran cambio que hubo fue las centrales de medios hace 20 años, la irrupción de digital hace 10, y no ha habido mucho más. Entonces, me parece que esto requiere, digamos, un cambio de mentalidad. Entonces, como les decía, de lo que yo hablo en el libro es de que hay que ser digitales, ¿no? Porque creo que hacer digital para los clientes, o sea, dar servicios digitales para los clientes, y sobre todo en el digital tradicional, ya no alcanza. Por más que lo hagamos bien, lo hagamos mal, ya no alcanza. Primero, porque no es rentable. Y segundo, porque no es el negocio en el que quieren estar. Entonces, se trata de cambiar la organización, se trata de cambiar el producto, se trata de cambiar la forma en que se vende el producto que ustedes tienen. Se trata de reinventarse, de reimaginarse una empresa completamente diferente y cambiar y transformarse para acompañar a los clientes, ¿no? Como les decía, no es la ejecución,
no es el delivery, no son los entregables. Hay agencias digitales que no son digitales, ¿no? Para que se den una idea, en esta dicotomía de lo digital y lo no digital. Y básicamente creo que para mí un tema fundamental es pensar en términos no ya de supervivencia, sacando coronavirus, no ya de supervivencia, sino de éxito. Porque no se puede vivir todo el tiempo en modo supervivencia. La supervivencia es una respuesta táctica. Y no se puede vivir todo el tiempo así. Entonces, una organización digital se reinventa continuamente, se adapta absolutamente a todos los cambios, digamos, disrumpe su propio negocio, actúa proactivamente y está mejor preparada para el futuro, absolutamente. Entonces, de eso se trata la idea de ser digitales, ¿no? Entonces, como decía, es un nuevo enfoque, una nueva visión, una nueva cultura, se trata de transformar la operación y aprender a vivir en modo beta y cambiar todo lo que sea necesario. Creo que ser digital es el imperativo de la publicidad y lo que absolutamente creo que va a sanar a las agencias. Entonces, dentro de esto, hasta aquí ha sido la presentación de los conceptos del libro, que yo los tengo además armados como framework de consultoría, porque creo que definen claramente caminos. Y a partir de acá les cuento 3 bonus tracks que me pidieron, que me pidió Amelia, específicamente por temas que sé que los preocupan. Entonces, el primero es BTL, ¿no? Y ¿qué hay con el tema BTL? Con BTL no hay mucho, lamentablemente, y las noticias son malas por todos lados porque es una de los tipos de agencias o tipos de servicios de agencias que más han sufrido con el coronavirus porque básicamente la gente no está en la calle, no puede salir, etcétera, etcétera. Entonces, al no poder hacerse cosas que sean presenciales o masivas, este tipo de promociones no tienen mucho sentido, pero sí se puede, lo que yo encontré es que sí se puede estar con la gente y crear de alguna manera valor de marca. Entonces, por un lado lo que tiene que ver con experiencias. Estaba leyendo varios artículos que hablan de realidad virtual y realidad aumentada como experiencias inmersivas para la gente que les permita simular productos o situaciones, espacios, dar información y apoyar esta experiencia. Otras cosas que resultan interesantes es generar experiencias de degustación de los propios productos que la gente va a comprar al supermercado y generar espacios y momentos de degustación. Digo el supermercado como puedo decir otro tipo de negocio, ¿no? Se me ocurrió de degustación porque el que lo hace bien es una marca de whisky, no recuerdo, Jack Daniels lo hace. Crea experiencias de degustación y te cuentan online cómo es. Entonces, se puede a lo mejor enviar muestras y enviar samplings o cosas a influencers para que hagan demostraciones, que muestren, y bueno, la gente se lo tiene que comprar, pero alguna gente lo puede recibir y tener alguna cosa específica para contar sobre eso y crear experiencias. Entonces, que los propios influencers inviten a degustar, a modificar productos, a modificar recetas, cosas así. Se trata de un poco de ir por ese lado. También otra de las cosas que empiezan a funcionar son drive-ins de experiencia. Entonces, a veces se puede hacer samplings o se puede hacer demos, cosas muy simples en drive-ins, ¿no? Aprovechando que, no sé, si la gente va al supermercado, que yo, en un momento pueden pasar por algún espacio que pueda estar configurado para generar cosas. Otra de las cosas que funcionan, que siguen funcionando, son invitaciones exclusivas. A todo el mundo le gusta pertenecer. Entonces, pertenecer a un círculo cerrado es algo aspiracional, entonces crear invitaciones exclusivas. Ciertos productos a lo mejor todavía se pueden enviar directamente, si no son un envío muy masivo, a usuarios selectos, que aunque no sean influencers lo pueden tener. Y en algunos países están haciendo sampling muy cuidado, elementos desinfectados y demás, en los canales que existen. Típicamente supermercados, ¿no? Los que existen abiertos. Entonces, o dispensers automáticos que
que generan un solo producto por persona, de manera cuidada, desinfectado y demás. Entonces es como, esto es lo que yo encontré, digamos, que estaba pasando en el mundo BTL. No es mucho, lo sé, pero bueno, es el que más ha sufrido todo esto. Es como, todo lo que se ha favorecido en digital lo ha perdido BTL, ¿no? El otro tema que me comentaba era el tema de la producción, ¿no? Con muchas agencias con producción in-house, y qué es lo que pasa con eso. Creo que por un lado hay que ver las limitaciones como una oportunidad de cambio que quizás ahora sea difícil de ver, pero que a futuro debería cambiar hábitos de producción, ¿no? Primero, la oportunidad sería, bueno, obviamente ser más creativos, no perder el tiempo como se perdía antes, y hay un artículo que se los recomiendo también de Nacho Zuccarino, se llama El nacimiento de una banana, está publicado en Medium. Perdón. En medium.com. Fantástico, donde habla un poco de esto, y donde el desafío a lo mejor para las productoras es que la agilidad y el bajo costo y estas alternativas de producción que hay que generar hoy no signifiquen bajo precio, ¿no? Necesariamente. Entonces me parece que hay un montón de cosas que pueden generarse a partir de ahí y construir para el futuro. Agilidad y bajo costo no necesariamente es bajo precio, porque ese bajo costo de producción, digamos, a ver, hoy en día el uso de stock de imágenes, uso de stocks de imágenes ya guardadas, de marcas. Hay un comercial de Renault que salió en Argentina con imágenes que tenían que eran pedazos de los comerciales que habían filmado durante el año pasado y que lo aprovecharon para esto, que está bueno, porque salieron de lo típico de el pianito y la cosa de estamos contigo y te acompañamos y toda esta cosa medio bajón que tienen, mucha publicidad hoy en día. Entonces, tomaron eso, uso de stock que tienen, bancos de imágenes. Para la Argentina y lugares como Chile y otros lugares que el negocio de la producción audiovisual, no solo de publicitarias, sino de películas, está altamente sindicalizado y tienen, no sé, las jornadas el maquillador tiene 4 horas y cada 2 horas tiene que descansar una. Bueno, estas cosas son una oportunidad para empezar a presionar y decir, muchachos, tenemos que laburar de otra forma. Entonces, estas cosas lo que hace es, me parece que uno las puede tomar como una oportunidad de cambio de un montón de cosas que estaban dadas ya y que se venían arrastrando desde hace años. Entonces, ese bajo costo no necesariamente es bajo precio. ¿Por qué? Porque el talento de la agencia puesto atrás es el mismo para el bajo costo o para el alto costo. Salvo, como les digo en el artículo de Nacho Zuccarino, donde él habla de que lo ridículo que era pasarse horas arreglando artísticamente una luz. Y ahora nos damos cuenta que filmamos con drones, los ganadores de hoy, y iPhones, ¿no? Entonces, hay un un mensaje publicitario muy, muy lindo de una experiencia de gestión a distancia completa, absolutamente completa, del Centro Médico ABC en México. Lo presentó Raúl Cardoso hace un par de semanas y me pareció fantástico porque la calidad de eso es muy buena a pesar de que eran autofilmaciones y eso. Me parece que hay cosas que están buenas. Y me parece que el desafío acá es cómo pasar de la producción audiovisual o de la producción interna a la estrategia de contenido. Y creo que esa es la diferencia, como decía, entre la capa de valor de la ejecución y la capa de valor de la estrategia. ¿No? Porque básicamente la producción de contenido es parte de la estrategia de contenidos, ¿no? Más allá de los requerimientos del inbound marketing, ¿no? O del BTL muchas veces. Y la producción viene a ser un sistema y una metodología y no un objetivo de ventas. Digo esto, que la producción sea parte de un engranaje más grande y no vender la producción en sí, porque la producción en sí es lo que sufre como producto, y me parece que bueno, ahí es donde está el desafío, ¿no? Salir de vender el producto
producción a vender la estrategia que abarca esto, y esto es parte de eso. Es un momento en el cual lo educativo, todo lo educacional y todo lo informativo está en auge. Entonces hay mucho para hacer también en esto, un contenido educativo. Una de las cosas que yo estoy investigando ahora es manuales o guías para la vuelta a la oficina, ¿no? Hay que crear todo ese contenido. ¿Cómo se vuelve? ¿No? Y no hablo solamente de los temas de los protocolos sanitarios. Estamos hablando de un montón de cosas. La gente está en su casa, ahora tiene que volver a la oficina, con problemas muchas veces en el transporte público. Hay un montón de variantes en esto, y que bueno, si volvemos al principio de todo, están asociadas con la empatía, también, entender esto. Entonces, me parece que ahí hay cosas para pensar en términos de estrategias de contenido que involucren la producción como una parte de todo eso. Y el tercer bonus track, lo que me pidió Amelia, es un roadmap de transformación, ¿no? Entonces, yo creo absolutamente que lo definí en 10 puntos. Se empieza absolutamente por abrazar el cambio. Abrazar el cambio es entenderlo, decir, sí, lo acepto, esto no funciona como está, tengo que cambiar, y voy para adelante con el cambio, estoy convencido, lo compro. Una de las cosas que desarrollé a partir de la pandemia, la idea de también hay que entender qué es lo que no cambia, ¿no? Y me parece que esto es importante, porque si no, metemos todo en la licuadora. Y a veces hay que separar alguna cosita, ¿no? Y entender qué es lo que no cambia. Y hay que entender qué es lo que no va a cambiar, porque también para definir una estrategia, hoy en día no es un buen momento para definir estrategias, salvo que fijemos estrategias sobre lo que no cambia, porque todo lo demás está en revisión constante y es muy volátil, ¿no? Es un momento de mucha incertidumbre. Entonces, entender lo que no cambia también tranquiliza, porque uno puede ver qué es lo que no cambia. Si la creatividad de la compañía es realmente buena, no tengo que hacer un proceso de transformación ahí. A lo mejor tendré que hacer metodologías, herramientas, organización, pero no es el tema. ¿Qué es lo que no cambia en sus empresas? ¿Qué es lo que está bien? Entender lo que realmente esto no lo quieren cambiar, pero no porque no lo quieren cambiar, sino porque está bueno, ¿no? Creo que el tercer paso es hacer un FODA, pero hiper honesto, honestidad brutal, así tremenda. Creo que es una herramienta que está buena para poner las cosas en contexto, pero un FODA, yo cuando hago consultoría hago FODAs individuales por área, ¿no? Y uno general, muchas veces, donde se juntan todos estos, y a veces hay tensiones en el FODA de un área y el FODA empresa, y está bueno. Entonces, pero con una honestidad brutal y absoluta. La cuarta es datos. No se puede transformar un negocio si no cuenta con datos. Mínimo revenue streams, cómo entra la plata, un buen claim profitability, que lo que implica es una gestión más clara y asertiva de los recursos de la agencia, es cómo estoy entregando los costos, que es la gente básicamente, y del overhead. Como constante, todos los overhead de las agencias con las que estoy trabajando están mal calculados. Con lo cual, muchas me consultan porque pierden plata, ganan clientes, pierden plata, y el problema, entre otras cosas, muchas veces está en el overhead. Entonces me parece que es un tema no menor. Ser muy honestos en el cálculo del overhead. Después que uno lo baje en una cotización y demás, está todo permitido, pero que, de vuelta, sépanlo, que sea una decisión y no una consecuencia. El quinto punto creo que es importantísimo, identificar la cultura interna. Porque si tengo una cultura interna hiperburocrática, hiperanclada en metodologías, en procesos del pasado, en gente que no quiere saber nada con el cambio, en gente, y va a costar mucho. Entonces, es identificarla y reconocerla. Y ver después qué es lo que se hace con eso. Me parece que ese es el tema, porque toda transformación es de negocio y cultural. Después entra la tecnología, entran los procesos, entra un montón de otras cosas. Pero toda transformación es del negocio y cultural. Funciona así. Entonces, identificarla. Identificarla para ver qué es lo que se puede hacer con eso.
si esa cultura interna me va a tirar los proyectos para abajo, y bueno, tengo que ver cómo hago. El sexto punto es analizar el valor. ¿Qué valor tengo por área, departamento o personas? ¿Qué valor me entregan? Y a esto también hay que ser muy crudo para entender. Si una persona que es carísima me está entregando el valor de lo que representa, ¿no? Una persona, un área de negocios, esto es lo que les decía, un poco la falacia de las deudas incobrables, pero amplio. Y analizar el valor. ¿Y qué valor? Y esto está en definir qué es lo bueno, qué es lo que tengo de bueno, es qué tengo como valor positivo y qué tengo como valor que a lo mejor está disfrazado o está enmascarado en, sí, este área produce esto, pero en realidad no genera valor. Me parece que esto es fundamental. Obviamente desarrollar un verdadero expertise digital, salir del digital tradicional a niveles superiores, absolutamente necesario. No ejecutándolo, conociéndolo. Creo que ese es el punto más importante. Hay que conocer lo que pasa en el mundo digital, no importa que lo sepamos hacer o no. No necesitamos ser expertos en inbound marketing, pero tenemos que entender que existe y cómo se implementa, de mínima, ¿no? Hay que construir un relato. ¿Por qué? Porque el relato une y genera y a partir de ese relato, el relato de la transformación, ¿no? Estamos hablando, genera buy-in de las personas, ¿no? Creo que ese es el punto más importante. Y obviamente las personas tienen que ser parte de eso, ¿no? O sea, no sirve de nada venir con un proceso que ahora, mañana es así y implementarlo. No, hay que generar que la gente lo compre, que entienda, y yo hago muchos ejercicios cuando hago consultoría, de preguntarle a la gente, entender y machear, digamos, hacer coincidir lo que la gente cree que es un problema y demás con las soluciones que se proponen. ¿Por qué? Porque por un lado se reconocen como escuchados, y por otro lado no tenés excusa. Esto vos lo levantaste con un problema, esta era una solución que propusiste, acá está, la vamos a hacer. Te quedaste sin excusas para no hacerlo, porque también esto hay que generar tracción, ¿no? Creo que hay que impulsar la agilidad en todo, en el negocio, en los procesos, en todo, absolutamente. La agilidad es un pilar importante de la transformación, y creo absolutamente en el design thinking para adentro, porque mejora los procesos creativos. No en todos los trabajos, hay trabajos del día a día que no podemos pasar por un proceso de design thinking, pero básicamente es hacia adentro, mejora la creatividad y mejora absolutamente el producto final, y también para afuera, porque lo que permite el design thinking es entender mejor qué puedo vender, cómo lo puedo vender, qué oportunidades tengo con el cliente de crecimiento orgánico, qué le puedo ofrecer desde otro lugar, porque me obliga a un proceso de pensamiento totalmente diferente. Por esto que les decía, si no, el crecimiento orgánico queda en manos de unos pocos. Alguien que sea un poco piola para descubrir en el cliente que efectivamente le pueden vender eso, ¿no? Entonces, creo que esto es importante porque crea un proceso, crea una cultura, ¿no? Y creo que ese es el tema o el desafío más importante, es crear una nueva cultura que está asociada a esta transformación. Así que bueno, hasta acá los 3 bonus track de transformación. Como siempre, el libro, creo que ustedes ya saben, lo encuentran en www.sanosuagencia.com, está disponible para bajárselo gratis. Ustedes, los empleados y quien sea, pueden bajarlo gratis. Hay un formulario y lo descargan, absolutamente. Y bueno, como yo hablé de la consultoría, el libro generó este spin-off, que es una consultora, que en este sitio, www.sanarsuempresa.com, encuentran un diagnóstico de madurez digital. Si tienen ganas de hacerlo, en 24 horas reciben un reporte que les cuenta su estado, su propio estado de su negocio, ¿no? de madurez digital, en función de 2 ejes, que son cultura digital e intensidad digital, ¿no? Entonces les dicen qué estado están y algunas ideas de cosas para
ir más hacia lo digital. Esto también está disponible gratis, lo pueden encontrar ahí. Son 24 preguntas que se contestan de cuán de acuerdo o no están con el postulado respecto a su empresa, ¿no? Les va a preguntar, no sé, ¿tienen implementados procesos de innovación muy de acuerdo o muy en desacuerdo? De 1 a 5. Así que bueno, este es un poco el final. Y bueno, muchísimas gracias por la atención y pasamos a las preguntas con muchísimo gusto. Pero bueno, los dos sitios se encuentran. En uno el libro, en el otro esta autoevaluación que, bueno, espero que les sirva realmente. Así que bueno, se los dejo y bueno, pasamos a tiren con tomates, como digo. Muchísimas gracias, Carlos. Lo creo que ha sido una excelente presentación. Tenemos comentarios de asociados, como que varios, al menos los amigos de la agencia de Boss Digital, que te vieron en Más Cartagena el año pasado y quedaron fascinados y, bueno, comparten tu visión. Entonces, Buenísimo. ellos también, bueno, hacen consultas de que si tú darías vía Zoom en agencias a Costa Rica, consultorías de este tipo. Estoy transformado por segunda vez a poder hacer. Lo único que no se puede hacer remoto es si hay temas de clima organizacional o de relaciones, cosas de oficina, que uno las tiene que ver on-site. Es lo único que no se puede hacer remoto. Todo lo demás absolutamente se puede hacer, porque hay una parte, la parte más interesante de la consultoría es la parte cualitativa. Y la parte cualitativa la podemos hacer de esta forma. La parte cuantitativa es la más fácil porque es la parte de análisis de datos, números, procesos, herramientas y demás, con lo cual se puede hacer perfectamente. Excepto clima organizacional, relaciones y cosas así, esa es la parte que no se puede sin viajar, pero estamos totalmente adaptados. Yo estoy trabajando ya por suerte con 2 agencias de manera remota. Muchísimas gracias. Y bueno, más bien les indicamos de que los micrófonos están abiertos, los invitamos a que las preguntas Total. sean más cercanas. Si gustan, podemos abrir, hay una de manita o abrir y que hablen y nosotros les damos la palabra para que puedan conversar Perfecto. directamente contigo. Sí, sí, Hacerlo acá más estamos. cercano, más, Sí, total, absolutamente. vamos a ver si... Invitamos a que compartan. No sé si alguien quiere expresar alguna consulta o alguna sugerencia. A ver. Don Errol, usted quiere hacer Sí, una consulta. Bienvenido, don Errol. gracias. Y bueno, muchas gracias a la comunidad y la verdad que excelente exposición, así es que también a nuestro expositor, muchas felicitaciones, muy valioso. Gracias. Quería ver si podíamos tener una ampliación un poco sobre el concepto aplicado del design thinking. Uh-huh. Sí, ¿qué es lo que, cómo es el proceso o cómo se implementaría en una agencia? Exacto, ¿cómo se implementaría dentro de la agencia? Sí, básicamente el design thinking es una metodología que lo que hace coincidir las necesidades de un cliente con lo que es tecnológicamente viable, con lo que es factible para el negocio, ¿no? Reúne esas 3 condiciones, lo cual es, si uno lo mira desde ahí, es simple y es fantástico a la vez, porque hace coincidir estas 3 variables. Y tiene un proceso que es totalmente iterativo, ¿no? O sea, hay un proceso de descubrimiento, hay un proceso de donde uno descubre y entiende qué es lo que ese cliente necesita, ¿no? No necesariamente es lo que pide, sino lo que necesita. ¿Se entiende? Se empatiza, ¿no? Uno se pone en los zapatos del otro para descubrir esto, se empieza a trabajar en un proceso de ideación, se hace un prototipo rápido y se valida con el cliente. Entonces lo que hace es ciclos mucho más cortos
de creación de ideas y de soluciones. Esto sirve para la creatividad, sin duda, absolutamente, tiene muchísima aplicación en creatividad. Pero también tiene aplicación en procesos de negocio, como decía, en lo que es nuevos negocios y en lo que es crecimiento orgánico, tiene muchísima aplicación, porque cuando uno quiere hacer cross-selling, uno tiene que entender realmente, o sea, hoy, como está pensado muchas veces, se sienta el ejecutivo de cuentas o el director de cuentas y trata de descubrir qué le puede ofrecer al cliente. Pero muchas veces, como decía, uno va con una solución que el cliente no pidió. Entonces, acá de lo que se trata es de entender qué otros problemas tiene el negocio. Entonces, en ese proceso de descubrimiento inicial, que puede ser implícito o explícito, el cliente puede estar hablando de que tengo este problema y no sé, tengo un problema con mi sistema de tickets para lo que sea que yo. Y la gente está sentada esperando, pero está pensando en cuándo me va a hablar del brief, la cosa. Me estoy perdiendo la oportunidad de resolverle un problema con el sistema de tickets, ¿no? O de venta online, o de lo que sea. Entonces, esto lo que hace el Design Thinking es aplica tanto para el proceso creativo, acorta el ciclo y hace iteraciones más breves que lo que permiten es, de alguna manera, validar con el cliente permanentemente y el producto final se va a acomodar a lo que el cliente pide. Y también, como te decía, en procesos de crecimiento orgánico, porque lo que permite es descubrir mejor otras necesidades, absolutamente. Hay que sumarlo al cliente a eso, y muchos clientes, una vez que se suman, yo digo, hay muchos clientes grandes que lo tienen dentro de la metodología, dentro de las empresas. Entonces, es muy fácil de implementar. Hay todo un proceso y una implementación práctica. Con la gente de cuentas se pueden hacer ejercicios prácticos de, a ver, ¿cuál es el problema? ¿No? Y a partir de ahí trabajarlo y que lo puedan resolver y que entiendan cómo funciona esto. Porque a veces en ese tema, en la definición del problema y en la ideación, no necesitan un creativo. Para resolver un problema de negocios a veces no se necesitan los creativos. ¿No? Porque a lo mejor es un problema que va por otro lado, va por el lado de alguien experto digital, o de planning, o de research, o se trata de traer un ingeniero u otra profesión a resolver ese tema. Entonces, eso es lo que permite una cosa más interdisciplinaria y abierta. Muchas gracias, Carlos. Bueno. Muchas gracias. Queremos saber si hay alguna otra consulta más. Nos encantaría escucharlos. Hola, buenas tardes. Hola, Marian. Hola. Quería hacerle una consulta con respecto a analítica de datos. ¿Cuál ha sido, de acuerdo a su experiencia, la evolución en las agencias de la región, la integración de la analítica en los procesos de briefing y en los procesos creativos? Creo que cada vez más se va abriendo por lo que yo voy viendo, sobre todo en lo que uno ve, se va abriendo cada vez más la idea de que la analítica no se opone a la creatividad, ¿no? Sino que la complementa. Y en todo caso pueden funcionar juntos, ¿no? De hecho, yo cuando hago las charlas de presentación del libro, muchas veces en universidades, es otra charla, diferente, estructurada distinto, y en las universidades lo que yo le digo a los chicos que están estudiando publicidad es, aprendan datos. No tienen que ser data scientists, pero no importa dónde trabajes, si trabajas tu idea es trabajar en cuentas, en planning, en medios o en creativos, aprendé de datos, aprendí a leerlos, aprendí a poder, a partir de los datos, poder captar insights de alguna manera. Y creo que ya te digo, no se contrapone. Y creo que está cada vez más aceptado. Te diría, 2 años atrás había toda una pelea feroz entre la creatividad y los datos. Creo que a esta altura ya no. Creo que, y claramente apoyan. No solo apoyan los procesos creativos, apoyan los procesos de revisiones de brief con los clientes, porque uno de los problemas que tiene esta industria son los briefs.
Las definiciones de brief, creo que ese es los briefs vienen escasos, mal hechos, incompletos, desajustados. Total, después el cliente, no, pero en realidad no era eso, era esto otro. Y ahí empezamos de vuelta todo el proceso. Entonces, con datos uno puede desafiar muchas veces de una manera más objetiva un brief, inclusive. Uno puede volver con eso. Aportan al brief, no solo a la creatividad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marian, por Placer. la consulta. Queremos saber si alguien más nos está... ¿Alguien más estaría en fila? Damos un tiempito más por si alguien más estaría, porque yo creo que sí. ¿Algún comentario? Inclusive alguien que no esté de acuerdo con algo de lo que dije, me encanta debatir ideas. Así que es un placer. Si alguien no está de acuerdo con algo, pero fantástico. Me suma porque una de las cosas que me generan, digamos, un poco todas las presentaciones y todo, es seguir aprendiendo. Yo voy nutriéndome de las experiencias en cada país donde se presenta y demás, porque hay realidades que a veces son particulares. Correcto. El tema de los fees, particularmente en las agencias, pues ahora se ha visto disminuido con toda esta crisis del coronavirus y bueno, es un tema también delicado. Sí. Seguro. Y también hay particularidades, digamos. Una cosa es las agencias creativas, digamos, típicas. En el Centroamérica se da mucho de agencias que terminan siendo integrales, que manejan medios también, ¿no? Más común Centroamérica, Paraguay, Ecuador, todavía es más común. Uruguay, te diría inclusive. Pero en el resto de Latinoamérica, las agencias creativas no tienen medios, viven sin medios, ¿no? Y han aprendido a vivir sin medios desde hace mucho tiempo. Entonces Argentina, Chile, Perú, Colombia, México, sobre todo, Brasil. Bueno, Brasil tienen los medios por ley todavía, no se los pueden quitar. Pero configura una realidad diferente, porque el ingreso es por fee únicamente. Es fee o proyectos, no hay ingreso por medios. Entonces, bueno, en este caso, bueno, todavía... Y también esto es un poco también, yo lo planteo como un llamado, como una advertencia. No se confíen en que porque tienen los medios esto va a seguir funcionando, porque justamente las agencias que no tienen medios son las que están sufriendo estos problemas con los fees, con la erosión de los fees, con la erosión, con el desafío de los costos de los proyectos y demás. Y esto es grave, porque al no tener otra fuente de ingreso, se complica. Yo quería hacer una consulta, perdón. Adelante. ¿Cuáles serían las profesiones que no estamos acostumbrados a ver en una agencia de publicidad, llámese mercadólogos, publicistas, diseñadores, que podrían aportar más valor en este momento? Porque estamos acostumbrados a trabajar con departamentos de marketing, pero también hay oportunidades con departamentos de ventas, etc. Entonces, ¿cuál podría ser una profesión que podríamos incorporar nosotros para innovar y que podría aportar un valor hacia los clientes? Yo no sé si profesiones. Dios, a ver, yo creo, y lo digo en el libro, que el management de las agencias tiene que profesionalizarse mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces el management de las agencias son emprendedores, no siempre son empresarios, ¿no? Y hay una diferencia, y a veces no son managers, ¿no? Es gente que tiene una capacidad de generar negocios, una capacidad creativa, de ver hacia dónde va el negocio, el mercado, y generar un negocio como es la agencia, pero faltan algunas competencias que tienen que ver con esto que yo describo de problemas en la gestión, problemas en entender el poder analizar los temas de organización, de métodos, de gestión interna, etcétera, etcétera.
ni que hablar el valor de los recursos humanos, cosas que yo rescato desde ahí. Entonces, para mí el management es uno de los que tiene que, de las agencias tiene que profesionalizarse todavía en esta visión más empresarial, por un lado, y de management. Creo que es una diferencia importante y que hay que pegar ese salto, ¿no? Por un lado. En profesiones, no sé si lo veo tanto en profesiones, creo que es más en competencias, ¿no? Y creo que hay competencias, como te decía, el pensamiento estratégico me parece una competencia fundamental a todo nivel. Trabajes en cuentas, trabajes en creativos, trabajes en planning, el pensamiento estratégico para mí es una competencia fundamental y es lo que hace, a ver, el pensamiento estratégico tiene mucho que ver con el design thinking y las metodologías y todo lo que viene de los precursores del design thinking, estaban pensados están anclados totalmente en el planning tradicional, ¿no? O sea, conceptualmente. Entonces, creo que por ese lado, creo que expertise digital es necesario, también competencias digitales un poquito más duras. Como te decía, si una persona de cuentas no tiene idea de cómo funciona inbound marketing o cómo funciona el mercado de influencers u otras estrategias, ¿no? Y me parece que eso lo que hace es te mina tu capacidad de respuesta frente a los clientes, te hace menos profesional y te evita generar nuevos negocios. Entonces, creo que las competencias digitales son un must absoluto, también a todo nivel. En algunos casos, para ciertos proyectos, cada vez se convoca más a sociólogos, antropólogos y demás en lo que tiene que ver con definición. Me parece que todavía no son posiciones fijas para una agencia. Psicólogos, ¿no? Sociólogos, antropólogos, psicólogos, todo este tipo de profesiones blandas, las vamos a ver cada vez más, todavía quizás no full time, no me imagino un anthropology manager o no sé qué dentro de la agencia para la definición del buyer persona. Me parece que todavía no está, pero sí pueden hacer aportes en ciertos momentos del ciclo de vida de una campaña y demás. Creo que son profesiones que pueden hacer aportes, digo, no full time. El tema, como decía, competencia de datos, para mí es uno de los temas importantes. Y todo lo que tiene que ver con mejorar las habilidades blandas, la negociación y demás, suman un montón. Porque los problemas, buena parte de los problemas que hoy tiene la publicidad también es que, y de lo que se quejan la mayoría de las agencias, que los clientes se han vuelto tiranos. Y al volverse tiranos, se encuentran indefensos. Bueno, hay que tener una buena, saber negociar, saber plantarse frente a una situación, saber comunicar bien, ser asertivo, etc. Y bueno, todas las habilidades blandas, todo lo que el World Economic Forum define como las habilidades del futuro, son habilidades para incorporar a las agencias, en modo profesiones específicas o para todo el mundo, ¿no? Porque, yo digo, negociación, colaboración, pensamiento crítico, bueno, innovación, todo eso. Creo que lo interesante de esta profesión es que tiene esta visión integral de las cosas, ¿no? Y si vos metés profesiones específicas, te achicás muchas veces. Entonces, esta visión integral está bueno. Lo que pasa es que hoy me parece que no está alcanzando. Ese es mi punto de vista. No alcanza. Hay que meterle un poquitito más, ¿no? Darle un poco de power a esto. Hola, buenas tardes. Yo tenía una pregunta. Bueno, primero agradecer la charla, súper interesante, y agradecer a comunidad también por ese espacio. Así yo creo que una de las cosas muy importantes de estar en esta comunidad. Y pues eso me lleva un poco a la pregunta. ¿Cómo ves o cómo has visto o qué experiencias has visto en el mercado con el tema de colaboración entre agencias en proyectos específicos o incluso pues alguna campaña que toque diferentes áreas? Por ejemplo,
y yo soy una agencia BTL, pero pues por ahí podría tener colaboración con otras agencias que no tengan esa especialidad. Absolutamente. Absolutamente. Mira, te puedo responder sobre eso. En otra presentación, como te digo, que hablo más sobre el coronavirus y esto que lo mencioné al principio de lo que tiene que ver con la toma de decisiones y cómo enfrentar este momento desde un lado ¿cómo te diría? Resignificando algunas cosas, lo digital, lo virtual, etcétera, etcétera. El último slide de esa presentación, yo hablo, tomo la frase del Papa, nadie se salva solo. Y no solo por el coronavirus, es algo que yo lo vengo sosteniendo y cuando hago consultoría, una de las cosas que trato de trabajar es cómo identificar qué cosas hay complementariedad con otras agencias o con otro tipo de empresas, ¿no? Una desarrolladora de software, por ejemplo, a lo mejor es la que te complementa tu pata digital, que no la tenés, o que la tenés mal, o que antes tenías 3 desarrolladores ahí metidos y que nadie los controlaba y te volvías loco porque nadie entendía qué es lo que estaban haciendo. A lo mejor vos podés complementarte. Entonces, yo creo, estoy haciendo futurología, y como dice Sebastián Campanario, lo bueno de predecir el futuro es que nadie te puede contradecir, ¿no? Entonces, haciendo futurología, yo creo que la agencia va a tender a ser cada vez más compacta en lo que es core. ¿Y qué es core en una agencia? Consultoría, innovación, creatividad y estrategia. Ese es el core. Todo lo demás es ejecucional, llamémosle. Entonces, lo ejecucional es lo que vos podés a lo mejor funcionar con partners, no con proveedores, porque tampoco el negocio da para subcontratar. Vos tenés que integrar, no subcontratar. Entonces, por un lado eso, y por otro lado, una de las cosas que impulso es que haya complementariedad, y a lo mejor ir a buscar un negocio. Vos tenés una posibilidad de ir a un prospect con una propuesta, pero que tu agencia no la puede producir o no la puede generar sola, tenés que ir con un partner. Y esos partnerships, sociedades estratégicas y demás, me parece que son súper valiosos empezar a abrirse, porque realmente, a ver, la complejidad de la comunicación, porque hoy es más compleja. Antes tenías, no sé, en Costa Rica, pero en Argentina tenías 5 canales de televisión, 10 radios, 4 periódicos y algo de vía pública, que para de contar. Esa complejidad que hoy tiene el mundo digital, redes sociales, distintos formatos de marketing y demás, lo que hace es que sea inabarcable. Entonces, quizás uno lo que tiene que hacer es guardarse el expertise, entender cómo funciona eso y hacer partnership para llevarlo adelante con gente que lo pueda hacer más eficiente que uno, porque ese es el otro de los problemas. Hay empresas que son más eficientes. El entry level de digital ha sido social media en las agencias creativas. Social media hay gente que lo hace muchísimo más eficiente que mis 3 community managers sentados ahí que no tienen dirección, no tienen una estructura que los acompañe muchas veces. Entonces, creo absolutamente que es un modelo interesante y que funciona. Yo lo he visto en práctica en un par de agencias con las que he trabajado y funciona, ¿no? Y lo hemos impulsado y absolutamente recomendado. No te pongas a desarrollar algo de cero, busca el que lo sepa, porque tu curva de aprendizaje es más larga, tus costos son más altos y hay alguien que lo hizo mejor y más rápido. Compartí el negocio, en todo caso, me parece. Y vamos juntos y ganémoslo. Y nos complementamos, porque también en esa vuelta, yo conecté una agencia muy creativa con una agencia digital y entendimos cómo hacerla funcionar. Y hay un caso en Argentina que es el de Super, que era la agencia de Keppel con la agencia de Sebastián Schumatle, y funcionan a las mil maravillas, porque una era muy estratégica, muy
de otro tipo de negocio y demás, y la otra es más creativa, y bueno, se complementaron perfecto. Hay muchos ejemplos. Está bueno. Creo que es por ahí. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Muchas gracias por la charla. Yo tengo una consulta, volviendo un poco al tema de datos. Lo que ha estado pasando mucho es que empresas consultoras que manejan data y que tienen toda la parte de análisis y demás, están comprando agencias creativas. Por otro lado, he visto agencias creativas que están metiéndose también al tema de consultoría y obviamente data también sigue siendo una parte importante. ¿Cómo, hablando de esto, colaboración y hablando de todo este proceso de tener un negocio core, Carlos, ¿vos ves una creación de un departamento de data análisis o ves más bien la integración de recursos de afuera para esto, dado que obviamente hoy soportar un proceso de estos es caro, pero por otro lado es indispensable que nosotros como agencias nos volvamos mucho más quanti para soportar lo quali, ¿verdad? Que al final es donde creo que podemos negociar mejor, tener más fuerza en ese pulso con los clientes y ser mucho más objetivos en las propuestas. ¿Qué sentimos de esto? Yo lo que creo es que la pregunta que cualquier agencia antes de incorporar un servicio nuevo, digamos, o un área de expertise nueva, lo que tiene que hacer es preguntarse si realmente la va a poder hacer de manera eficiente y bien. Si no estás seguro de poderlo hacer de manera eficiente y bien, búscalo afuera, busca un partner para eso. ¿Sí? Porque meterse en temas de datos y demás implica un pensamiento completamente diferente al que estamos acostumbrados a ver en una agencia creativa, procesos completamente diferentes, absolutamente diferentes, mucho más medibles y controlables y demás. Entonces, la pregunta para mí es esa: si vos lo podés desarrollar bien, eficiente, a un costo razonable, y la otra parte de todo esto es, ¿te vas a poder mantener al día con eso? Porque esa es la otra parte. Si vos hoy lo podés hacer, contratás 2 data scientists, un analista, buenísimo, los pusiste a laburar ahí. ¿Se van a poder mantener? ¿Los vas a poder mantener permanentemente actualizados? ¿Van a hacer los cursos que tienen que hacer? ¿Van a tener las capacitaciones y demás? Porque eso es parte del costo de hacer negocios también. Y ese es uno de los problemas que ha tenido la publicidad. Se olvidó cuál es el costo de hacer negocios. Y uno de los temas que más ha descuidado es recursos humanos y capacitación. Y lo vemos, yo creo, sin hablar mal de la gente de cuentas, creo que son los que han sufrido más eso. Con los creativos más o menos se han ayornado de una manera o de otra a las patadas, con digital y en metodologías y cosas se han ayornado. Cuentas es el que peor la ha llevado en esto, las áreas de cuentas. Y te diría que hasta planning también. Pero bueno, eso es lo que tengo para decirte. Si lo vas a poder hacer bien y lo vas a poder mantener y te vas a poder mantener en la vanguardia de eso, dale para adelante. Si no, busca el que lo haga bien, que lo haga mejor, que lo haga más barato, que pueda compartir con vos el negocio y andá juntos. Sociedad estratégica y cada uno su parte. Listo, muchas gracias. Muchas gracias a todos. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Si no, yo creo que, bueno, Carlos, ha sido una muy grata reunión el día de hoy. Igualmente. La verdad que agradecemos muchísimo tu tiempo, tu experiencia, y esperemos de que no sea la única reunión que tengamos. Estaremos muy pendientes de tu próximo libro, estaremos muy pendientes de todo lo que vayas haciendo. Si queremos, la grabación va a ir a todos los asociados, a todas las personas que estuvieron el día de hoy en el webinar. Igual les estamos dando tu contacto del libro, de todo, para que ellos estén. Lo que necesiten, si quieren hacer alguna pregunta y demás, me escriben ahí, yo contesto todo, respondo todo. Así que, con gusto. Con gusto. La idea de esto es aportar a la industria en este momento, que sabemos que está complicado todo, y por eso, bueno, liberé el libro, y por eso estoy con estas charlas y todo, es tratar de, en lo que pueda ayudar, es un placer, realmente.
Muchísimas gracias. Creo que de parte de comunidad, de todos los asociados, sumamente agradecidos por tu tiempo, por tu carisma, por tu sabiduría, y estamos a la orden también. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias por la atención y por las preguntas. Así que, y por el tiempo que me han dispensado, así que yo sé que es muchísimo. Así que gracias. Muchísimas gracias. Y gracias a todos los asistentes. Les deseamos una muy bonita noche. Y el día de mañana les estaremos enviando esta grabación. Así que... Buenísimo. Gracias. Muchas gracias. 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 Chao, hasta pronto. Hasta luego.